Él escucha bien y te hará brillar si vivimos como Él. Paz en Cristo hay, nos da esperanza, nos da solas, su fuerza da si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Paz en Cristo hay, anda ya con Él. Desde Galilea ve a Jerusalén. Sana el corazón, lágrimas no habrá si vivimos como Él. Paz en Cristo hay, nos da esperanza, nos da solas, su fuerza da si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Nos da esperanza, nos da solas, su fuerza da si no puedes más, nos da refugio en la tempestad. Si donde estás no hay paz, paz en Cristo hay. Si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Bienvenidos a la segunda sesión de la Semana de la Educación. Estamos muy agradecidos que nos puedan acompañar y realmente hoy vamos a tener un día excelente con un invitado increíble. Realmente lo va a hacer así. Así es, Fran, el invitado que tenemos hoy es realmente de lujo. Les damos la bienvenida a todas nuestras audiencias, tanto a la presencial que nos está acompañando aquí, como a todas las audiencias en remoto. Realmente me gusta siempre recordar lo que nos miran de varios países, de Chile, Paraguay, Uruguay, a lo largo de Argentina. Estamos muy agradecidos por eso y también recordarles que esto continúa aún el día de mañana, así que pueden invitar a sus amigos a participar. Queremos agradecer el número musical increíble de Cecilia Cuadrado. Realmente nos maravilló con su interpretación de Paz en Cristo. Estamos muy agradecidos por eso. Para dar inicio a esta sesión, vamos a escuchar la primera oración de Lara Zúñiga, del barrio Vicente López, Estaca, Buenos Aires, Argentina Norte. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones y por tu amor. Te damos gracias por tener la oportunidad de tener estos eventos que nos ayudan a aprender, a recibir revelación y a poder sentir tu amor. Te pedimos que puedas permitirnos tener la compañía de tu Espíritu y también reconocer aquellas cosas que debemos aplicar en nuestras vidas y que también nos ayudes a poder compartirlos con las demás personas. Te amamos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Lara, por la oración.
Pero sin antes dar una pequeña introducción de este invitado que vamos a tener, vamos a conocerlo un poquito antes de presentarlo. Daremos la bienvenida a uno de los oradores destacados de esta semana de la educación. Tendrás la oportunidad de escucharlo y luego también de conversar con él. Se trata de un maratonista, periodista, crítico y profesor de cine de extensa y reconocida experiencia durante 30 años. Su vida como maratonista comenzó oficialmente en el año 2009, cuando compitió en su primera carrera. Desde entonces, su amor por el running lo ha llevado a correr por todo el país y el mundo. Ha completado 2 veces el circuito de los About World Marathon Majors, algo que muy pocos corredores en el mundo han hecho. Así es. Además, su experiencia en la escritura y su amor por el running lo llevaron a escribir 4 libros de running, siendo el escritor argentino más exitoso en esa temática. Desde el 2014 realiza una columna de running en una de las emisoras de mayor audiencia del país, llegando a más de 500.000 de oyentes. Desde el año 2021 escribe sobre running en el sitio de noticias de habla hispana más leído del mundo. Tenemos el privilegio de recibir a Santiago García. Cuando era chico, escuché una frase a veces que decía: hasta el camino más largo empieza con un paso, hasta la escalera más alta empieza con un escalón. Y yo escuchaba esa frase, todos la conocemos la frase, la escuchaba una y otra vez. La entendía, por supuesto, pero no la comprendía en su totalidad. A lo largo de la vida, como todos, me enfrenté a desafíos muy largos y muy complejos, como esas escaleras y esos caminos, pero no terminaba de entender el concepto de ese proceso. Hasta que en el año 2008 empecé a correr, hasta que en el año 2009 empecé a competir en carreras, y ahí me di cuenta de lo que significaba. Ahí empecé a entender lo que significaba que un camino que parecía inalcanzable, que parecía imposible, que no parecía estar destinado a ser completado, al menos por mí, sí podía completarse, sí podía logro alcanzable. Eso me lo enseñó el maratón. Ahora cuando me presentan, cuando hablan de mí, lo primero que quiero que digan de mí es que soy maratonista. Hace 30 años que soy periodista y hace 15 que soy maratonista, y sin embargo lo que yo quiero es que me digan maratonista, porque creo que resume toda esta enseñanza de que los desafíos que tenemos en la vida, que parecen difíciles, que parecen imposibles, se pueden alcanzar. Cuando yo empecé a correr fue eso, un paso, ¿no? Dar la vuelta a un lago en Palermo, que no era otra cosa más que 1000 metros, 1500 metros, una milla. Daba la vuelta entera y cuando llegaba al punto de inicio pensaba, bueno, listo, ya está, soy un capo, logré hacer algo increíble. Veía que pasaba gente y pasaba gente y pasaba gente y seguían dando vueltas. Llegó, bueno, no sé, se ve que no han terminado lo que tenían que hacer. Los miraba, los admiraba, a veces quería correr con ellos. No sabía lo que era un maratón todavía, porque la palabra maratón la han escuchado, hay gente que maratonea series, pero cuando hablamos de maratón estamos hablando de una carrera de calle de 42 kilómetros, 195 metros. Si ustedes están en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tendrían que ir de la cancha de River hasta el Riachuelo, pasar por la cancha de Boca para que quede parejo y volver hacia la cancha de River. Y eso sería, más algunas vueltas en el medio, un maratón. 42 kilómetros. Para mí correr 1 kilómetro, trotar 1 kilómetro suave era un logro increíble. 42 kilómetros corridos de manera competitiva parecían imposibles. Pero fue ahí donde entendí esta idea de que todo camino empieza con un paso. Yo había vivido otras instancias de la vida y hace poco al mundo le tocó vivir otra instancia muy compleja en la cual al principio todo parecía imposible. Al principio todos pensábamos que no íbamos a poder lograrlo. Cuando estudié en la universidad me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Uno se anota y el primer día que le dan los apuntes dice, no sé cómo voy a hacer para leer todo esto, y un día terminaste la carrera. Y es increíble, mirás para atrás y decís, no puedo creer todo lo que hice. Con el maratón aprendí eso. Aprendí también que no es simplemente, bueno, salgo y corro y se acabó y no tengo que cambiar nada más. Hay otra frase que todos hemos escuchado, que es mente sana en cuerpo sano, que es toda una concepción de la vida desde las culturas más antiguas,
También la entendía, pero no la comprendía en su totalidad. Cuando empecé a correr me di cuenta de lo que significaba. Me di cuenta que necesitaba que el cuerpo al que le estaba pidiendo algo recibiera a cambio lo que se merecía. Ser cuidado, ser protegido. Muchos corredores cambian sus hábitos cuando empiezan a correr. Yo también los cambié, no tanto, ya estaba más o menos adaptado a lo que era la vida de un corredor, pero empecé a cuidarme, empecé a tomarme en serio la alimentación, empecé a tomarme en serio las horas de descanso. Los domingos a la mañana, los sábados a la mañana, las mañanas de invierno, las mañanas lluviosas, cuando todo el mundo dice, bueno, me puedo quedar en casa remoloneando, no entiendo cómo alguien está tan loco para salir a correr. Y eso es algo que creo que todos ustedes también han vivido, ¿no? Pudiendo uno tirarse y dejarse estar y no hacer nada, ¿por qué alguien tiene que estudiar tanto, esforzarse tanto, comprometerse tanto, sacrificar tanto? Y los que estamos adentro de esto sabemos por qué. Porque tenemos un objetivo más grande. Porque nosotros estamos mirando la línea de llegada. La línea de llegada que puede ser una carrera universitaria, puede ser formar una familia, puede ser correr maratones. Estamos mirando ahí. Cuando otros no saben qué es lo que estamos mirando, nosotros tenemos el foco ahí. Por eso, cuando ven a una persona, por ejemplo, corriendo un día de lluvia a las 6 de la mañana, al amanecer, diciendo, ¿por qué está haciendo eso? Porque está disfrutando. Sabe que eso que parece algo terrible para la mayoría o un sacrificio demasiado alto para la mayoría, para esa persona es un gran esfuerzo, pero también es un placer. Una frase ya más cercana en el tiempo, seguramente ustedes la han escuchado, es, si estamos preparados, nada tenemos que temer. Y esa frase que es muy cercana a todos nosotros, en el maratón también se aplica a la perfección. No siempre nos va a ir bien en el maratón, pero el que se entrenó correctamente, el que se alimentó correctamente, el que se comprometió correctamente con el entrenamiento de un maratón, ese sabe que aunque las cosas no salgan bien, nada tiene que temer, porque hizo lo que tenía que hacer, porque siguió el camino correcto. El camino correcto es el camino correcto y punto. A veces uno tiene más o menos suerte, a veces las cosas no salen como uno las había soñado y uno se pregunta, ¿tendría que haber tomado otro camino? No, sigue siendo el camino correcto, sigue siendo el esfuerzo correcto, sigue siendo lo que elegimos. Hay días más difíciles, siempre hablo de que hay carreras que tienen subidas más pronunciadas, otras tienen bajadas, un día te toca mucho frío, mucho calor, se complica, pero el recorrido sigue siendo el mismo. En mi caso, en mi disciplina, son 42 kilómetros, 195 metros. Y yo sé que si me preparé, si me entrené, si me sacrifiqué, aunque las cosas no salgan perfectas, yo tengo la satisfacción de que hice las cosas bien. Eso es algo que uno recuerda perfectamente cuando va y se pone la línea de largada de un maratón. Seguramente también ustedes vieron las líneas de largada de un maratón, ¿no? Gente en pantalón corto y musculosa que sale desaforada de golpe, se escucha un ruido y salen todos. Con una alegría que no siempre se parece a la del camino, porque se empieza siempre con mucha energía, ¿no? Como cuando uno empieza cualquier empresa, uno empieza con una energía increíble. Uno tiene tiene desde los lápices nuevos, el anotador, el resaltador, diciendo, bueno, me como el mundo. Y después pasan los días y es un poco más difícil. Y uno se cansa por momentos. Y en un maratón ocurre lo mismo. Pero un maratón no arranca nunca en la línea de largada. Un maratón son meses de entrenamiento, son años de entrenamiento, son años de preparación. Lo mismo que pasa cuando uno cuida la alimentación, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que cuidar la alimentación? Y yo siempre digo, yo cuido la alimentación 6 meses antes de un maratón y 6 meses después de un maratón. Es decir, 12 meses al año. Con eso me alcanza. El entrenamiento es lo mismo. Se entrena siempre, hay buenos y malos días, pero cada vez que uno vuelve, sabe que nadie se arrepiente de haber hecho la tarea. Nadie se arrepiente de haber hecho las cosas bien. Muchos se arrepienten de no haberlas hecho. No hay arrepentidos por haber salido a correr, no hay arrepentidos por haber estudiado, preparado, por haberse ido a dormir a la hora adecuada, ¿sí? Y saber que al otro día está listo para enfrentar una nueva jornada. Correr me enseñó eso y correr me enseñó muchas otras cosas, como por ejemplo que nada es imposible. Tengo muchas imágenes en mi vida de corredor, les repito,
Primero, yo les dije que corría 1 kilómetro alrededor de un lago. No fue exactamente el comienzo. Era correr por las calles de un barrio que no tenía ni siquiera parque. Ese fue el comienzo. Lo que pasa es que no lo asocio con el comienzo porque el parque, por lo menos yo sabía cuánto estaba corriendo. Antes de eso ni siquiera sabía cuánto estaba corriendo. Y de repente eran 2 vueltas y 3 vueltas y un día te anotás en una carrera y vas a correr. Y cuando pasás la primera meta de la primera carrera, en mi caso yo supe que ese era un antes y un después. Y esa frase de hasta el camino más largo empieza con un paso, ahí lo entendí. Ahí lo entendí. Es increíble cómo muchas veces resuenan frases que no entendemos. Las incorporamos, pero no las comprendemos y hasta que no las dominamos no sabemos qué es lo que pasa. Por supuesto que el maratón no es lo único en la vida. Cuando yo aprendí eso del maratón, lo empecé a extender a todo lo que hacía en la vida. Y así fue como empecé a recorrer el país y empecé a correr carreras por el país. Y un día corrí una carrera afuera y después fueron 2 carreras afuera. Y un día corrí, como decía en la presentación, los 6 maratones más grandes del mundo. Tengo una imagen insólita que es llegar a Tokio, Japón, con las valijas en el aeropuerto de Narita, mirar alrededor, todo en japonés, por supuesto, y no poder creerlo. Dije, miren hasta dónde me trajo el maratón. O sea, yo miraba, lo primero que pensé fue en el mapa. Piensen ustedes en el mapa, ¿sí? Argentina, en mi caso, Tokio. En cualquier otra época de mi vida habría dicho, no se puede llegar, ni siquiera se puede llegar, no debe haber ni aviones para llegar hasta Tokio. Estaba ahí, con las valijas, y esa emoción, ni siquiera había corrido la carrera, pero estaba tan emocionado porque me había animado. Porque en muchos momentos de mi vida yo pensé, no es para mí esto. No voy a conocer el mundo, no voy a alcanzar los logros que tengo pensados. Muchas veces soñé, a través de los libros que leí, las películas que vi, soñé con conocer lugares. No es para mí, pensaba. Tuve momentos en que pensé, sí, llego, y de repente algo no salió como pensaba y retrocedía y uno se amarga y se encierra. Y con el maratón aprendí que es simplemente insistir, esforzarse. Y si el de al lado dice, no, yo me voy a quedar durmiendo, no quiero salir a correr, pensar en nuestro objetivo. Pensar que antes de llegar a ese aeropuerto, pensar que antes de llegar a la línea de llegada del primer maratón, no sé si ustedes corrieron un maratón, pero les aviso que correr un maratón significa pasar la primera línea de llegada de los 42 kilómetros y llorar. Entonces, hay una carrera, les doy un ejemplo, hay una carrera como Nueva York que tiene 40.000 y 50.000 corredores y de repente llega a uno, imagínense una persona que llega trotando, atraviesa la meta de un maratón y empieza a llorar y se abraza y le dan una medalla y siente que es la persona más feliz del mundo. Y de repente la cámara se aleja y dice, ¿en qué puesto salió? Salió en el de los 50.000. Salió en el puesto 49.500. O sea, no la ganó. No, salió en el puesto 49.500 de 50.000. Y yo les puedo asegurar que he visto en esas personas, les aconsejo que vean llegadas de maratón de cualquier lugar del mundo, he visto en esas personas ese camino. Uno nunca sabe si a esa persona que llegó en ese lugar le costó mucho más que al resto. Si a esa persona le dijeron 1000 veces, no, vos no sos para esto. Vos no tenés el cuerpo de corredor. Vos tenés que hacer otras cosas. Esto no es lo tuyo. No vas a llegar. Hay gente que incluso te desanima sin querer. Pero hay gente que tiene el foco y logra eso. Entonces cuando todos pasan su primer maratón y lloran, es porque se acuerdan de eso. Se acuerdan del esfuerzo, se acuerdan de los que creyeron en nosotros. Se acuerdan que uno nunca corre solo. Dicen que correr es un deporte solitario. Yo nunca corrí solo. Siempre estuvo alrededor mío la gente que creyó en mí, siempre estuvo conmigo mi historia. Las personas que creyeron en mí y que ni siquiera estaban en mi vida ya cuando yo empecé a correr, pero que en algún momento me iluminaron y me dijeron que yo podía. Así que cuando me preguntan si quiero hablar de maratón, digo, yo no quiero hablar de otra cosa que no sea el maratón, porque a mí el maratón me explica el mundo. Antes de esa línea de llegada hay un proceso muy largo, de mucho entrenamiento, de muchas vueltas a los muchos lagos que hay en el mundo. Hay corredores que corren distancias más cortas. Yo hablo del maratón porque el maratón tiene un nivel de sacrificio muy alto. No sé si saben, pero en el maratón existe una palabra que se llama muro. En el kilómetro 30 de un maratón, uno se queda sin reservas de glucógeno en el cuerpo y básicamente no hay más combustible. Uno tiene que entrenarse para que en ese kilómetro el combustible siga existiendo.
si uno le sale mal, y muchas veces sale mal, el combustible se acaba. Ese es el momento clave donde se dividen las personas que creen de las que no creen. En el kilómetro 30 uno tiene que creer en lo que está haciendo, tiene que creer en el camino que tiene por delante, y aunque las cosas se complican, porque le llaman el muro. Imagínense estar corriendo y que aparezca un muro. Es metafórico, no literal, pero se siente literal. En ese momento uno tiene que recordar todo lo que entrenó, todo lo que se preparó, y que siempre va a haber un momento crítico y difícil, pero en ese momento uno tiene que seguir adelante. Tal vez la carrera no sea el récord mundial que uno había soñado, pero en definitiva uno termina y ahí sí llega ese llanto que yo les mencioné. Esa emoción de decir, me acuerdo del momento de la carrera donde pensé que no llegaba, ya no de todo el proceso. De esta misma carrera, hace 1 hora atrás yo pensé que no llegaba y acá estoy. Yo tengo todas las medallas que gané, las tengo en una caja y no las veo nunca. Pero si ustedes me ven con la medalla cuando paso la meta, siento que esa es la cosa más importante de mi vida. Después llego a casa y la pongo en una caja y no las veo más. ¿Por qué? Porque la medalla no significa nada. Lo que significa fue todo el camino. Todas esas personas en el camino. Toda esa fe que yo pude mantener en que lo iba a lograr. Y lo logré. Después, cuando uno tiene que enfrentar algo laboral, una carrera, cuando uno tiene que enfrentar a un desafío como puede ser mudarse, cuando uno tiene que enfrentarse a algo tan increíblemente terrible como fue la pandemia. Cuando empezó la pandemia, yo recuerdo haber dicho, piensen esto como un maratón. No gastemos toda la energía ahora, concentrémonos y pensemos que esto va para largo. Menos mal que yo tenía ese pensamiento en la cabeza porque fue para largo. Pero también ahí mantuve la fe en que íbamos a volver a correr, íbamos a volver a salir, íbamos a volver a estar en los lugares que más nos importan. En ese camino hubo kilómetros más difíciles que cualquier otro que nos haya tocado recorrer. Todos lo sabemos y todos lo llevamos en el corazón. Y es un extra de esa idea que yo les decía de lo difícil que es. Una frase tal vez un poco más liviana, pero que a mí siempre me conmueve, es esta idea de que todo el camino al cielo es el cielo. Yo creo que todo esto es parte de algo, ¿no? Y así como lo puedo ver y metaforizar en el deporte, lo veo en la vida cotidiana y lo veo en todo lo que hago. Para mí, correr maratones marcó un antes y un después. Me enseñó cosas que jamás pensé que iba a aprender y cosas que estaban dando vueltas en la vida y que yo no terminaba de entender. Un hombre grande, y no las podía entender. Hasta que en el maratón empecé a armar todo ese gran cuadro. Conocí lugares increíbles gracias al maratón. Conocí un lugar increíble llamado Provo, en Utah, que también me cambió la vida, que también me trajo hasta acá, donde conocí gente increíble, gente que me enseñó mucho sobre la vida y que me sigue enseñando y que generó una nueva red para mí. Ahora todos los años voy a correr ahí también. Cuando hubo una pandemia, corrí de forma virtual. Corría dentro de mi casa en una cinta, pero tenía en mi corazón la certeza de volver a reencontrarme con la gente querida. Para un maratonista la idea de estar adentro de su casa corriendo en una cinta, tenía la suerte de tener una cinta por otro lado, ¿no? Lo que es la perspectiva. Estar encerrado con una cinta corriendo una carrera completa y pensando, vamos a volver a salir, vamos a terminar esta carrera. Esa es la frase que yo quiero que se lleven y esa es la frase que yo llevo siempre en mi corazón cada vez que salgo a correr. Vamos a terminar esta carrera. Vamos a terminar cada carrera y cada cosa que nos proponemos, porque podemos hacerlo y porque podemos lograrlo. Y hay muros, subidas, momentos difíciles, días de lluvia, madrugones, sacrificios que parecen increíbles y personas alrededor que tal vez no lo entiendan, así como hay personas alrededor que siempre creen en nosotros. Todo en esta vida es un maratón. Un maratonista siempre les va a decir eso, pero para mí el maratón es un lugar de muchas enseñanzas y de mucha sabiduría. Les agradezco que me permitan compartir eso con ustedes y ojalá ustedes también puedan entender algo de lo que yo entendí a través del maratón con cada una de las cosas que emprendan y que hagan en sus vidas. Así que muchas gracias por escucharme. Muy
bien, ya nos mudamos, estamos acá para poder comenzar esta entrevista, pero realmente quería agradecerte. Es increíble. Una de las cosas que me maravillan es cuando logran transmitirte el sentimiento de lo que es correr y por momentos me dieron ganas de ser un maratonista. Y es increíble lograr transmitir eso. Se nota que disfrutás lo que haces y las comparaciones fueron exquisitas. Realmente, gracias por la Gracias a charla. ustedes. Así es, disfrutamos un montón. Y algo que yo quiero mencionar, Santi, es que no lo mencionaste mucho en tu charla, pero también sos crítico de cine. Sí. Y quiero decirte que soy una fan tuya porque gracias a vos conocí mi serie favorita del mundo mundial. Así que te agradezco por eso. No quiero saber cuál es la serie. Te agradezco por tus recomendaciones. Realmente sos un muy buen Bueno, gracias. crítico. Gracias. ¿Y qué se te dio también por hacer críticas en el cine? Sí, bueno, mi carrera original es ser de crítico de cine. Yo estudié diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Hablando de maratones, me tomaba desde la provincia, me tomaba 2 colectivos para llegar a Ciudad Universitaria. El cine es algo que me apasionó. El cine es algo que para relacionarlo con el running, es algo que me rescató cuando yo era chico. El cine para mí es la formación moral y cívica, digamos, que tuve, ¿no? Las películas me enseñaron sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahí aprendí sobre los héroes, aprendí sobre los personajes a los que yo admiraba. Por supuesto, hay películas para todos los gustos, pero yo fui forjando un grupo de películas y de historias que para mí significaban mucho. Ese significado que fui llevando a lo largo de los años y que me hizo comprometerme a nivel de querer escribir sobre las películas, compartir las películas, dar clases sobre las películas. Básicamente me gusta hablar sobre running y sobre cine. Y un poco para cerrarte la idea, cuando yo descubro algo que me hace feliz, lo primero que quiero es compartirlo con los demás. Ya no quiero guardármelo. Entonces, si vos me hablas de cine o me hablas de running y me ves tan apasionado, es porque yo encontré una forma de felicidad que necesito imperiosamente compartir con todos los demás. No imponérsela, sino compartirla, saber que hay espacios como esos dos que pueden llegar a producir una enorme felicidad. Me encanta. Es increíble, realmente. Hoy nos vamos a centrar más en la charla que tuvimos, pero es un dato increíble que tenemos, que nos acaba de llegar nuestra compañera Sofía, ¿no? Una fan, ¿quién lo diría? Hicieron la acá? tarea. Sí. Hicimos la tarea, efectivamente. Queríamos comenzar Ajá. con esta entrevista enfocada a la charla que acabamos de escuchar, con la primera pregunta, Sí. que sería la siguiente. ¿Cómo te decidiste o qué te inspiró Ajá. a empezar a correr? Para mí, correr era una forma de desahogarme, ¿no? De cualquier angustia de la vida. Yo nunca pude encontrar exactamente las palabras por las cuales yo tuve ese momento de revelación, pero hace poco un periodista con el que yo trabajo, hablando de otro tema, explicaba que la vida duele. Y esa frase me impactó mucho, porque cuando lo que me llevó a mí a correr fue eso, que la vida duele, y cuando salía a correr dolía menos. Y ese alivio que yo sentía cuando salía a correr parecía encerrar un secreto, ¿no? Es algo que también me interesa mucho, tratar de completar las piezas del rompecabezas que nos dicen quiénes somos. Y con el running empecé a entender un poco más quién era yo. Y bueno, como era un alivio muy instantáneo el que yo sentía, empecé a correr. Ahora, después, ¿por qué decidí sistematizarlo? Porque encontré que había muchas respuestas ahí. Y ya no se trataba de salir a correr un poco, se trataba de seguir buscando esas respuestas. Creo que una de las condiciones inherentes al ser humano es la búsqueda de respuestas. E increíblemente, porque ¿quién va a pensar que en un deporte que consiste básicamente en correr podía haber tanto por aprender? Pero bueno, ahí estaba. Y hablando de búsqueda, Santi, ¿cómo haces para buscar y encontrar la motivación a lo largo de todas las carreras? Ajá. Hay corredores que son automotivantes, que están motivados de la vida. Yo soy uno de esos, que sale como a la mañana. No existe una mañana en la que yo digo, bueno, voy a ver si salgo a correr. Mi consejo es, no se pregunta. Uno no consulta, dice, che, juntémonos, hoy salimos a correr, se mira al espejo diciendo, hoy vamos a salir a correr, no se pregunte. No se pregunta, eso no se pregunta. No se vota, señores, eso. Se sale a correr. Pero, ¿cómo mantener la motivación cuando hay días difíciles o días fáciles o cuando el tiempo es muy breve el que uno tiene para correr? Es una frase que también yo dije en la charla y que repito, nadie se arrepiente de haber salido a correr. Entonces, la motivación es el objetivo final. La motivación es recordar cada una de las veces que salí a correr y volví feliz.
Estás diciendo, no quiero salir a correr. ¿Te acordás ayer, cuando saliste a correr y volviste feliz? Ayer, no te estoy pidiendo que tengas una historia antigua. Ayer, listo, ya estoy corriendo. Ya estás corriendo otra vez. Esa es la motivación, el objetivo. Para mí, tener un objetivo es clave. Por eso las carreras son algo tan importante. Antes la gente corría, pero no había tantas carreras. Las carreras fueron una manera de que la gente empezara a tener objetivos puntuales. Entonces, estoy entrenando tal carrera. Los corredores, en la vida cotidiana de un corredor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás entrenando? Esa es. No tiene por qué ser una carrera en la otra punta del mundo, no tiene por qué ser un maratón, puede ser una carrera de 10 kilómetros, de 5 kilómetros, puede ser una carrera en la naturaleza o en la calle. No se entrena para ganar la carrera, salvo que seas un elite. La mayoría no lo somos. Simplemente tengo un objetivo. Y eso se hace extensivo a todo lo que nosotros encaramos en la vida. Así que la motivación, insisto, como yo soy una persona que le gusta hablar, yo ahora estoy motivado, yo ahora quiero salir a correr. Es más, los quiero sacar a todos a correr conmigo ahora y dar unas vueltas. Sí, o sea, los que están en el fondo también. Bueno, Sofía tiene difícil. Así que, nada, esa es la motivación. La motivación es que yo sé lo que pasa cuando uno sale a correr. Eso no me lo olvido nunca. Tengo esa facilidad de recordarlo. Increíble, mencionabas la felicidad, pero no siempre, y no me imagino que no todo, es felicidad. De hecho, debe haber obstáculos a lo largo de las decisiones y del planeamiento de correr. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo superás cuando se presenta un desafío en un momento de correr? Obviamente que hay días en los que uno vuelve contento de correr, es el promedio, digamos, pero a veces un entrenamiento uno no tuvo la velocidad que quería o las personas con las que uno corre ese día estuvieron todas más rápidas que uno, no porque ellas estuvieran más rápidas, sino porque uno ese día estuvo un poco más lento, un día no salieron las cosas como uno quería, sobre todo en las carreras es lo más desafiante. Sí, hay frustraciones en el camino, pero también son parte de ese camino. O sea, si nosotros vamos a hacer aquello que solo nos da alegrías permanentes y cada vez que aparece un desafío vamos a retroceder o lo vamos a esquivar y no vamos a llegar a ningún lado. Quiero decir, este es el cuadro completo. Tenés un objetivo, en mi caso es el maratón. En el camino que hay un promedio de cosas maravillosas y cosas que no son tan buenas y cosas que no nos gustan tanto. Bueno, tenés que armar todo y seguir pensando en eso. ¿Hay obstáculos? Sí. Un día te sentís mal, un día te engripás. Yo cuando me engripo ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando de meses? No, estoy hablando de 2 días sin correr. 2 días porque estoy engripado. Ese no es el día en que ustedes quieren llamarme por teléfono. Pero nuevamente, lo que toca ahora es estar engripado y ahora son 2 días de descanso. Eso también es importante. A veces toca descansar. Los viernes yo no corro porque es mi día de descanso. Entonces, ¿qué entreno los viernes? El descanso. ¿Me gusta? No me gusta nada el descanso. No quiero. Pero toca descansar los viernes. Entonces, eso es. Siempre estar pensando en que esos obstáculos, una vez que uno los pasa, hay muchas carreras donde hay una última subida. Cuando uno ve esa última subida, el concepto última subida es... Y por supuesto, cuando llega a la línea, visualizar la línea de llegada. Para cualquier orden de la vida, visualizar la línea de llegada. Y cuando estás acercándote y lo ves ahí, decís, increíble. Estaba ahí atrás yo quejándome, parecía que no, y ahí está la línea y ya está. Me encanta, Santi, que nos hablas de motivarse todos los días, de no abandonar, de que no es una elección, decir salgo a correr o no salgo a correr. ¿Cómo haces entonces para elegir de cuáles carreras participar? Se prende la computadora y se busca todos los maratones que existen. Todos los días, 1 hora. Sí, quiero decir, cuando digo uno que sabe que quiere correr, no se tiene que dar el lujo de dudar, digamos, aunque puede hacerlo. Quiero decir, uno eligió correr. Lo que uno no elige es ponerse a cuestionar cada vez que sale a correr. ¿Cómo elijo una carrera? La elijo por muchos motivos. En el caso de las maratones de calle, porque sean rápidas, que tengan un circuito rápido para correr, que estén en una ciudad o en un lugar que yo quiero conocer. ¿Sí? Ahora estoy yendo a correr el maratón del lago Ness en Escocia. Estoy yendo a correr un maratón por el único motivo de que en ese lugar dicen que hay un monstruo. Y todos sabemos que no es cierto. Y yo estoy recorriendo un planeta entero para ir a estar frente a un monstruo que nunca existió. Me parece la empresa más absurda y hermosa
del mundo. Sí, no se me ocurre un acto de amor por la literatura y la fantasía y el cine que y estar corriendo y mirando de costado a ver si aparece Nessie. En la inscripción de la carrera te dicen, en las preguntas frecuentes aparece, ¿voy a ver al monstruo del lago Ness? Y la respuesta es, tal vez sí, tal vez no. Te Bueno, la dejan picando. tal vez sí, tal vez no. Esa idea de mantener la inocencia y la fantasía y la alegría, me preguntás, ¿cómo me anoto? Me anoto en las carreras que sé que me van a dar alegría, que sé que me van a sumar más. Yo ya corrí muchas carreras, maratones, los 42 kilómetros corrí 30. Recorrí el mundo con esto. Estoy tratando de correr también las que están en mi país, en Argentina. Pero ahora estoy corriendo carreras que sé que van a significar algo muy profundo para mí. El año pasado corrí Desert News Marathon en Salt Lake City, que es el maratón que festeja el Día del Pionero, y para mí significaba mucho. Significaba mucho estar ahí por toda la conexión que yo tenía con la iglesia y por todo lo que significaba para mí haber conocido Utah. Y se empezaban a caer los vuelos, se empezaban a cerrar los vuelos y se empezaban a cancelar los vuelos y en un momento pensamos que no podíamos viajar porque se había vuelto a cerrar todo, que es muy descorazonador porque se había cerrado todo, se había abierto de nuevo y se había vuelto a cerrar y la sensación es, no llegamos. Y recuerdo que yo estaba en mi casa y pensaba, si yo logro correr este maratón, nunca me voy a olvidar de esto. Fue mi manera de rezar. Fue una manera muy primitiva y torpe de rezar. ¿Sí? Y viajamos. Y cuando estaba en la carrera, que tenía un calor imposible, como se elige por el Día del Pionero, no se elige porque el clima es bueno en Salt Lake City en julio. 300.000 grados hacía. Subía, bajaba. La verdad que, con todo respeto, la verdad que ahí entendés a los pioneros porque era un lugar imposible para correr. Y en un momento se abre el paisaje y todo era precioso. Y fue como que sentí que me estaban diciendo, vos dijiste que te ibas a acordar. Y me acordé. Y me sentí muy agradecido de estar ahí. Y corrí con mi mujer y llegamos a la meta y después vimos el desfile del Día del Pionero. Bueno, ¿cómo elijo una carrera? Carreras que tengan ese significado, carreras que signifiquen más que correr. Correr es todo en muchos aspectos para mí, pero también puede ser más cosas. Así que te conté un par de carreras así como muy importantes para mí, pero esa es una de las maneras. Es increíble el paralelismo que encontramos y cómo lo relacionas vos, porque vos nos llevas a llevar ese conteo de la carrera y nuestra vida, todo está relacionado y es increíble, ¿no? Hay una audiencia el día de hoy muy amplia, muchos jóvenes queriendo estudiar, buscando carreras, entre comillas. Sí. ¿Qué podrías aconsejarles a cada uno de ellos en cuanto a esto, ¿no? Esa búsqueda, ese... Yo no... en castellano uno no puede dejar de pensar que carreras y carreras pueden tener un camino en paralelo, indudablemente. La parte difícil es la parte más importante. La parte fácil... hablando de otra película de películas y deportes, un equipo muy especial con Tom Hanks. Un personaje le dice, no sé si quiero seguir porque es muy difícil. Y le dice, se supone que tiene que ser difícil. Porque si fuera fácil, lo haría cualquiera y tampoco tendría ningún encanto. Entonces, cuando ustedes estudian una carrera, cuando ustedes preparan una carrera o como un maratón, las partes difíciles son las partes claves. Las partes fáciles se las van a olvidar. Yo no me acuerdo ese momento de la carrera en que es plana la carrera. Y yo voy al ritmo que corresponde. Y la temperatura es ideal y no hay viento en contra. Y estoy perfectamente hidratado. Lo estoy mencionando, pero no sé en qué momento pasó, no me acuerdo. El momento de la subida, el momento en que el esfuerzo llega al límite, el momento de la expectativa en la largada, esos momentos más intensos, más complicados, de mayor tensión, esos son los momentos claves. Hay materias que nos gustan, como hay entrenamientos que me gustan y entrenamientos que detesto. El entrenamiento que me gusta, voy y lo hago y feliz. Y el que no me gusta, ese sé que ahí tengo que poner el foco. Pero nuevamente, cuando uno terminar una carrera es increíble, es increíble. Terminar una carrera, cualquier clase de carrera, es una sensación de triunfo personal muy grande. Otra frase sobre el maratón es,
El maratón es un estado mental, dijo alguien una vez, un maratonista. Un estado mental que nos dice todo es posible. Y es una frase que a mí, la primera vez que leí esa frase lloré un mes seguido. Me encanta eso. Cuando uno cumple con un objetivo, la sensación de que todo es posible es enorme, enorme. Y no estamos hablando de triunfo. Yo les mencionaba, una persona que llega al puesto 40.000 en un maratón ha triunfado. No es el que se sube al podio, es el que ha logrado algo que consideraba imposible. Imposible. Si no quieren correr maratones, los entiendo. Pero vayan a la llegada de un maratón. Van a ver toda clase de historias de vida. Van a ver gente de todas las edades, de todos los estados físicos. Van a ver gente que cuando uno se las cruza por la calle le diría, vos no podés correr un maratón. Y esa persona está, ahí va. Y llega, y dije, no, que era muy grande para correr un maratón, que no tenía el peso adecuado para correr un maratón, que correr un maratón te rompe las rodillas. A mí cuando empecé a correr me dijeron, te va a hacer mal a las rodillas. Yo hace 15 años que corro, todavía no me hizo mal a las rodillas. Si me empieza a hacer mal a las rodillas, la semana que viene ya valió la pena. Esa idea para mí es, tengo un objetivo, los momentos difíciles son aquellos a los que yo me tengo que aferrar a la idea de que tengo un objetivo. El camino correcto es el camino difícil. Es así, el camino correcto es el camino difícil. Entrenar mal para un maratón es la cosa más fácil del mundo, hasta que llega el maratón. Y ahí, bueno, listo. Ahora, si hiciste todo bien, te vaya perfecto o más o menos, la satisfacción cuando uno pasa a la meta diciendo, lo di todo, di lo mejor que tenía y lo logré. Y lo logré. Y ahí, ¿sabes qué? No te acordás de los que te dijeron que no podías. Te acordás de los que te dijeron que podías. A mí me pasa eso. Cuando yo estoy corriendo, me acuerdo de los que confían en mí. Me acuerdo de los que creen en mí. Trato de incluirme. Pero es eso. Al final de una carrera no hay nada como al final de una carrera. Ni universitaria, ni nada. O sea, es un proceso larguísimo. Perdón que me extienda, pero es esa sensación que yo le quiero transmitir a todos porque es así. Me encanta, Santi, la inspiración que se percibe acá. Y me quisiera detener en algo que nos dijiste de prestar atención a las historias que hay detrás de las personas que llegan al final. Y me gustaría preguntarte cuál es la historia detrás del último de tus libros y por qué se te ocurrió o cuál es la historia por la cual vos dijiste, este es el nombre de mi último libro. Sí, mi cuarto libro se llama Volver a correr. Es una mezcla, obviamente, tiene muchos consejos como todos mis libros y muchas historias, pero básicamente tiene toda una parte que está vinculada con el tema de la pandemia, con el tema del encierro. En Argentina, 97 días estuvo prohibido en la capital federal salir a correr, lo que parece una especie de pesadilla en todo aspecto. No se podía viajar a correr afuera, por supuesto, no se podía viajar a correr, no había carreras, básicamente. Yo logré una carrera en el año 2020 insólita, solamente yo. Me preguntaban cómo consigo carreras, hasta encontrar una en el 2020. Corrí en Las Vegas. Me encantó Las Vegas, estaba vacía porque había pandemia. Pero digo, ahí ese proceso de temor a que nos arrebataran lo que más queríamos, nos arrebataron lo que más queríamos en muchos aspectos, pero también ese cable a tierra que para mí era correr, la idea de que estuviera prohibido correr o que fuera algo muy malo correr, a mí me sacó de eje y traté de mantener ese eje, por supuesto, nuevamente, mirando el objetivo, aferrándome a lo que más quería, sabiendo que los sacrificios iban a ser enormes y lo fueron, y soñando con volver a correr, no solo en el parque, con mis amigos, con mi familia, toda mi familia corre, obviamente, mi mujer corre también, sino volver a viajar, reencontrarme con la gente, por ejemplo, de Utah, ¿sí? Volver a correr las mismas carreras. Quería volver a correr las mismas carreras para sentir que a pesar de todos los cambios y de todo lo que había pasado, se podía retomar ese camino. Terminé de escribir el libro, gran parte del libro lo escribí en Utah, porque quedamos varados con mi mujer y porque ese viaje que yo les dije terminó con que quedamos varados y nos quedamos varados, pensábamos que ya no volvíamos más. Y ahí yo, en el basement de la casa de unos amigos que nos dieron alojamiento, porque si no, no habíamos podido pagarlo, escribí el libro, ¿no?
ahí estaba, escribiendo, y al publicarlo intenté hacer lo que hice con todos mis libros. No contar mi historia, sino contar la historia de todos. Me parece que no es mi último libro por ahora, pero básicamente resume esta idea de que no hay que perder la fe y que hay que aferrarse a lo que uno cree hasta que pasen los momentos más difíciles. Me dejó sin palabras, la verdad. A mí también. Es increíble las comparaciones y de hecho el haber quedado varado trayó como consecuencia que hoy podamos hacerte esta entrevista. Sí, por eso les digo, nunca se sabe a dónde lo que uno ve como algo malo puede ser algo bueno a la larga o puede ser algo malo objetivamente sin ningún arreglo y uno convertirlo en algo bueno también. La generosidad de la gente de Utah para mí fue un antes y un después, indudablemente, y yo estoy en deuda para siempre. Pero también quiero que entiendan que este mundo del running, esta familia del running, es algo que existe en todo el mundo. Yo tengo amigos en todo el mundo gracias al running. Pero sí, son esos caminos, ¿no? Como cuando llegué a Tokio, como cuando llegué a Provo. Cuando llegamos con mi mujer a Provo el primer día, yo conocí Provo porque quería correr una carrera puntual. Yo necesitaba conocer el Monument Valley, que es un lugar donde se filmaban y se filman westerns, películas de cowboys. Quería conocer ese lugar. Tenía que ir en junio porque tenía el calendario libre. Buscamos, encontramos una ciudad, una carrera, Utah Valley Marathon. ¿En dónde? En Provo, Utah. Ok, perfecto. Provo. Nunca en mi vida había escuchado de Provo. Llegamos a Provo, dejamos las valijas. Hicimos 2 cuadras, nos encontramos con el templo de Provo. Y nosotros no sabemos, con mucha, es casualidad y no es casualidad. Pensábamos, este es el lugar, pensamos, sin saber lo que significaba esa frase. La pensamos porque fue así. Bueno, y eso fue, el running me llevó hasta ahí. Y una vez que estaba ahí, conocí un mundo nuevo. Y de esas cosas yo creo que también uno no tiene que olvidarse. Y así que yo trato de volver a ese lugar una y otra vez. Siento que está siempre en nuestro corazón por el running, por la gente, por lo que también aprendí con esa gente y espero haber también enseñado. Pero los que corren en Provo y los que corren en Buenos Aires, los que corren en Córdoba o en Montevideo o en Santiago de Chile, porque corren en todos lados, son iguales. Los corredores en el fondo son iguales. Y cuando los ves y cuando te pasas un agua en la carrera y cuando ves la alegría y cuando lloran, somos todos iguales. Y esa también es una enseñanza. Uno se abre al mundo a partir de este tipo de actividades que lo hacen feliz y uno descubre que las personas se parecen mucho más de lo que uno creía. Queremos agradecerte infinitamente, Santi, por estar acá con nosotros. Gracias por dejarme hablar tanto. Por favor, para nosotros es cátedra. Te agradecemos muchísimo por esta maravillosa entrevista y también les queremos agradecer a las audiencias en remoto y a los que nos acompañan acá. Realmente nos encantaría seguir charlando. De hecho, creo que todos estaríamos de acuerdo en seguir, pero tenés que salir todos a correr ahora conmigo. Tenemos que ir a correr, así que los que están en transmisión se van a salvar. Así que queremos agradecerles por su compañía en la segunda sesión. Increíble, realmente estamos muy agradecidos con Santiago, que dio de su tiempo, de su experiencia y de sus historias de running increíbles alrededor del mundo. Para concluir con el día de hoy, vamos a escuchar un número musical a cargo de Eduardo Peralta, del Barrio Luján 2, ¿sí? De Argentina. Y la última oración va a estar a cargo de Matías Insaurralde, del Barrio Caballito, Estaca, Buenos Aires, Argentina, Belgrano. Y con eso concluiremos esta sesión y los esperamos el día de mañana en la última de todas. Muchas gracias.
Nuestro querido bondadoso Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por esta sesión que tuvimos para seguir aprendiendo, para poder estar mentalizados a cómo llegar a nuestras metas, poder fortalecernos y poder seguir aprendiendo día a día y así cumplir con cada una de nuestras cosas que nos propongamos. Padre, te queremos pedir que nos bendigas para que podamos seguir aprendiendo constantemente y estas cosas te las pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén.